Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giorgio Tiago Butiliero y hoy, junto con mi compañero Santino, les vamos a explicar un tema muy interesante de la programación, que son los árboles binarios. En este video vamos a ver cómo funcionan, qué son y sobre todo cómo lo podemos usar en el mundo real, fuera del mundo de la informática. Bueno, empezamos con la presentación. Bueno, primero, ¿qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos jerárquica. Eso significa que todos los datos no están puestos en una fila o en una lista, sino que están organizados como en una especie de árbol. Todo empezando desde la raíz. Cada punto de ese árbol se llama nodo y cada nodo puede tener hasta dos hijos. Un nodo puede ser un padre si tiene hijos, un hijo si están conectados a un nodo superior, pero también puede ser ambos a la vez, según en donde se los ubique, claro. Luego pasamos a los tipos de nodos. Como les dije recién, todo empieza desde la raíz, el que es el nodo A. Luego pasamos al nodo rama, que es la C, y luego a los nodos hojas, que es F, E, D y B. Bueno, pasamos a los tipos de árboles. Existen muchos tipos de árboles, pero hoy yo les voy a mostrar tres tipos de árboles binarios, que son los que yo investigué. Primero, empezamos con el árbol binario completo. En este, todos los nodos tienen exactamente dos hijos y todos los nodos hoja, los que están al final, claro, están al mismo nivel. Luego pasamos al árbol binario de búsqueda. Este es súper usado en la programación porque la idea es simple. En cada nodo, los datos del lado, perdón, en cada nodo, los datos del lado izquierdo son menores que el nodo y los del lado derecho son mayores. Esto ayuda un montón a buscar datos de forma eficiente y precisa. Eso no lo sabía yo. Bueno, luego pasamos al árbol de decisión. El árbol de decisión, capaz lo viste en inteligencia artificial, en algoritmos. Eso yo tampoco lo sabía y la verdad que me gustó bastante. Bueno, en este se puede representar para toma de decisiones, porque cada nodo es una pregunta o una condición y las ramas representan opciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el recorrido del árbol. Básicamente, se trata de visitar todos los nodos, pero el orden es lo que se puede cambiar. Y eso nos da tres formas principales de hacerlo, que es inorden, preorden y posorden. Primero, el recorrido inorden, que va desde la izquierda, luego al nodo y por último al lado derecho. Es decir, primero paso por todo lo que hay a la izquierda, luego paso por el nodo y luego por el lado derecho. Esto es súper útil cuando queremos ver los datos en un orden ascendente, porque por ejemplo, si el árbol es un árbol binario de búsqueda, como lo vimos recién, este nos sirve un montón. Segundo, el recorrido preorden. En este caso, el orden es del nodo, luego a la izquierda y por último a la derecha. Esto se usa mucho cuando necesitamos guardar o reconstruir un árbol desde cero. Eso yo no lo sabía. Bueno, por último pasamos al recorrido posorden. Este va de izquierda a derecha y por último visita el nodo. O sea, primero visito los subárboles y al final al nodo actual. Es ideal, por ejemplo, cuando queremos eliminar un árbol, porque primero vacías las ramas y recién después al nodo central. Y bueno, ahora les voy a decir un truquito para recordarlos, porque a mí me sirvió mucho este truco. El preorden va la raíz primero, en el inorden la raíz va en medio y en el posorden la raíz va al final. Un trucazo. Bueno, pasamos con el caso práctico de cómo lo usaríamos en la vida real. Ahora, ¿esto para qué sirve fuera de la programación? Te doy un ejemplo concreto de un árbol genealógico que la verdad está muy bueno. Imagínate que querés armar tu historia familiar, tenés a tus padres, a tus abuelos y luego a tus bisabuelos, etcétera. Cada persona tiene dos padres, así que encaja perfecto con la lógica de un árbol binario. Cada nodo sería una persona y las ramas son los padres, ojo. Este tipo de estructura te ayuda demasiado
no solo a visualizar tu historia, sino también a estudiar herencias genéticas, enfermedades familiares, etcétera. La verdad que estuvo muy bueno esta parte. Bueno, ahora vamos con la reflexión y cierre. Lo que más me gustó de investigar este tema es ver cómo algo que parece tan técnico como un árbol binario se puede usar para cosas cotidianas o cosas más reales. Me ayuda a entender mucho cómo organizar datos, etcétera, pero además me dio las herramientas para cuando en el futuro yo tenga que trabajar con estructuras más complejas o cuando yo quiera buscar soluciones eficientes en programación. Y la verdad que cuando estaba investigando el tema, yo no sabía que un árbol de decisiones se usaba mucho en la inteligencia artificial, que la verdad me gustó mucho investigarlo porque es una de las ramas de las cuales me quiero dedicar. Y bueno, ese fue todo por mi parte. Ahora Santino les va a pasar a explicar un caso práctico en código. Y bueno, ahora los dejo con Santino. Muchas gracias. Hola, yo me llamo Santino del Corro, soy alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la Comisión 2 y vengo a presentar mi parte del trabajo integrador de programación que hice con mi compañero Giorgio. Bueno, quería empezar haciendo una introducción al trabajo que hicimos con mi compañero. Básicamente lo que hicimos fue crear un código que representa un árbol binario de un menú de comida rápida que está dividido en dos categorías, que serían dulce y salado. Empezamos creando la primera parte, que es para crear los nudos, que básicamente el primer nudo va a ser la raíz de todo el árbol, donde se van a conectar con las diferentes ramas y a su vez hojas que puede tener el árbol, y que cada nudo tiene tres valores muy importantes. El primero sería el valor que va a almacenar el nudo en sí, que en este caso el primer nudo va a almacenar el valor de comida, porque se trata de un menú de comida rápida. El segundo valor importante que almacenan los nudos son una referencia a dónde está el nudo izquierdo. Y el tercer valor es una referencia en dónde está el nudo derecho, que son básicamente no el valor en sí que pueden tener el nudo izquierdo o el nudo derecho, sino la ubicación de estos nudos, para después poderse conectar entre sí. Porque básicamente si no estarían conectados no podrían formar un árbol binario, o lo que se llama el árbol binario. Después seguimos con esta otra parte, que es donde se crea el árbol binario con los valores que nosotros le decimos al programa. En esta parte, el primer nudo, que va a ser la raíz del árbol, va a tener el valor de comida, porque justamente estamos hablando de un menú de comida rápida, que a su vez este nudo va a tener dos ramas. En la rama izquierda va a tener el valor de salado y en la rama derecha va a tener el valor de dulce, que son las dos categorías de comida que va a manejar este menú. En la primera rama, a su vez también cada rama va a tener dos hojas, que van a ser los platos en sí, de comida que se va a servir. Como la primera rama es la izquierda de la comida salada, la hoja izquierda va a tener valor de pizza y la hoja derecha va a tener valor de pancho. Esto hablando de la rama izquierda, que es de la categoría salada. Después, en la rama derecha, que es la categoría dulce, la hoja izquierda va a tener el valor de galleta y la hoja derecha va a tener el valor de helado. Que estamos hablando de las hojas, de las ramas del árbol. Ahora en la próxima parte del vídeo les voy a pasar a explicar lo que serían las funciones y les voy a mostrar un cuadro. Bueno, ahora a continuación lo que voy a hacer va a ser explicarles las tres funciones que hicimos para recorrer el árbol de diferentes maneras en el que nosotros utilizamos la recursividad, que son preorden, inorden y postorden. Bueno, acá yo hice un cuadro para poder mostrar mejor cómo sería el árbol binario y cómo estaría representado este menú de comida rápida. En el recorrido preorden, lo primero que se haría sería iniciar por la rama principal, que sería la raíz principal, que sería comida. Después se iría a la rama izquierda, que sería salado, y se recorrería la hoja izquierda, que sería pizza, y después la hoja derecha, que sería pancho. Después de eso se recorrería la rama derecha, que sería dulce, y se recorrería la hoja izquierda, que sería galleta, y después la hoja derecha, que sería helado. Bueno, ahora para mostrar cómo sería el recorrido en orden, empezaría de esta forma. Primero, en la hoja izquierda, empezaría por la hoja izquierda que es pizza, después iría a la rama izquierda que es salado, de la rama izquierda se iría a la hoja derecha que es pancho, y de acá se iría a la raíz principal que es comida. Después de comida iría a la hoja izquierda que es galleta, después a la rama derecha que es dulce y como último a la hoja derecha que es helado. Ese sería el recorrido en orden. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser explicarle la última forma de recorrido, que es el recorrido post-orden, que sería el siguiente. Empezando por la hoja izquierda que sería pizza, después en la hoja derecha que sería pancho, y de ahí nos vamos a la rama izquierda que es salado. De la rama izquierda nos vamos a la hoja izquierda que es galleta, de la hoja izquierda nos vamos a la hoja derecha que es helado, y de la hoja derecha que es helado nos vamos a la rama derecha que es dulce. Y por último nos vamos a la raíz principal que es comida.
Bueno, ahora quería explicar un poco qué era la recursividad y cómo nosotros la aplicamos a nuestro código, que básicamente está aplicada en estas tres principales funciones del código, que son la función de preorden, inorden o postorden. Y bueno, más que nada la recursividad es cuando una función se llama a sí misma todas las veces que sea necesaria hasta resolver cierto problema o hasta que nosotros le impongamos cierto límite. En nuestro caso, la recursividad actúa recorriendo el orden, o sea, primero se llama a sí misma para recorrer la raíz principal, después se llama a sí mismo para recorrer el hijo izquierdo, después se vuelve a llamar a sí mismo para recorrer el hijo derecho y así hace con las hojas de cada rama del árbol. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarle ya la última parte del código, que es la parte final, esta parte que está acá. Que esta parte básicamente lo que hacemos es donde tenemos un menú de opciones para decirle al usuario cuál es la opción de recorrido que quiere usar. En este caso es esta parte justamente de acá, donde le decimos que la opción preorden es la número 1, la opción inorden es la número 2 y la postorden es la número 3. Y esta parte de acá lo que hace es que dependiendo de cuál sea su respuesta, si uno, 2 o 3, le da un distinto recorrido al menú. También lo que se hace es que si el usuario pone una opción que no es correcta o un número que no es válido, que le informa al usuario que el número que ha colocado no es válido y que le dice que vuelve a ingresar un número. Hasta que básicamente le repite la opción hasta que el usuario ingrese un número que es correcto. Acá les voy a hacer una demostración de cómo está funcionando el código. A ver. Bueno, en esta parte de acá nosotros podemos ver que nos pregunta qué recorrido queremos hacer. En nuestro caso voy a poner el primero, que es el recorrido preorden. Y acá está, nos tira el recorrido preorden. Vamos a iniciar el código de vuelta para ver qué pasa si nosotros ingresamos un número que no es válido. En este caso el 4, que nos dice que es una opción inválida, que por favor intentemos nuevamente. Y así nos va a salir todas las veces que sea necesario hasta que el usuario ponga una opción válida para el código. Bueno, y como reflexión final, en mi caso yo no tenía mucha idea sobre el tema de recursividad y sobre el tema de árboles binarios. La verdad que este trabajo me sirvió como para introducirme al tema. No es muy difícil el tema en sí. Digamos, cuando me informé viendo algunos videos, leyendo el material que nos dejaron en la página, la verdad se me hizo un poco más fácil de entender. Y no es un tema muy complicado, solamente hay que dedicarle un poco de ganas al estudio. Pero creo que estuvo bueno el trabajo para aprender un tema nuevo y para seguir avanzando en mis estudios con respecto a la programación. Bueno, como reflexión final puedo decir que yo no tenía mucha idea de estos temas porque eran temas nuevos para mí y este trabajo me sirvió de forma introductoria a los temas y la verdad que me gustó trabajar con mi compañero cuando en el proceso para realizar este trabajo, armar el código, explicar el video. Fue una linda experiencia y la verdad que me gustó realizar el trabajo con mi compañero y siento que voy avanzando en mis estudios sobre la programación.